Hola, buenos días. ¿Me escuchan bien? Buenos días. Buenos días. Sí, se escucha bien. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, profesor. Buenos días. Buenos días, profesor. Ok, perfecto. Bueno, vamos a comenzar la clase ya que por lo visto no sé. Voy a subir un poco el volumen, a ver. Buenos días. Ahora sí. Sí, Perfecto. Pues vamos a comenzar entonces la clase de hoy. Sin embargo, previo a comenzar la clase, les indico que todavía en la Universidad José Antonio Páez hay problemas en cuanto a soporte técnico, es decir, que hay estudiantes en el cual todavía no se encuentran en Acrópolis. Esto se los comento en el sentido figurado de que, por ejemplo, aquellos estudiantes que no tengan Acrópolis, es decir, no tengan la asignatura bioquímica asignada en Acrópolis, no se preocupen, todavía tienen chance, es decir, de aproximadamente 3 semanas de ir a la universidad para que esperemos se normalice esto lo más pronto posible. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que las entregas de, por ejemplo, el mapa conceptual más la infografía que va a ser realizada a partir de este tema, si no les aparece en el Clopper y la asignatura, bueno, vayan a realizarla, pero por favor apaguen los micrófonos. Vayan realizándola y la mantienen allí de manera que apenas se le aparezca la materia en Acrópolis la puedan subir, ¿ok? De igual forma ustedes me van escribiendo por WhatsApp a medida de que eh, vayan asignando sus asignaturas en Acrópolis. Bueno chicos, hoy vamos a ver lo que es la clase de aminoácidos, péptidos y proteínas. Tenemos que saber qué son los aminoácidos, qué son los péptidos y qué son las proteínas, ¿sí? Los aminoácidos, ellos son compuestos orgánicos, ¿sí? Que se van a combinar para formar, por medio de ciertas uniones, por medio de ciertos enlaces, formar las proteínas. Los aminoácidos y estas proteínas que se forman a partir de ellos son los pilares fundamentales de todos los procesos o reacciones biológicas que se dan en los seres vivos. E incluso el cuerpo humano está compuesto de aproximadamente un 20% de proteínas. Las proteínas generalmente juegan un papel muy importante en todas aquellas reacciones enzimáticas que se den o puntos claves que se den entre células. ¿Ok? Se dice que gran parte de nuestras células, es decir, músculos, tejidos, están compuestos por aminoácidos. Estos van a formar parte de diversas funciones que vamos a ir viendo a medida de que avanza la clase. Los aminoácidos no solo le van a conferir la estructura, es decir, no solamente la estructura, sino que van a ser responsables de transporte, de almacenamiento, ¿sí? De todos aquellos nutrientes que ingresen en nuestros organismos. ¿A través de qué? A través de la dieta diaria que normalmente tenemos. Es decir, en el desayuno, en el almuerzo y en la cena. Estos aminoácidos van a incluir diversas funciones en los órganos, en las glándulas e inclusive previamente les puedo decir que existen hormonas llamadas catecolaminas, por ejemplo la dopamina, la noradrenalina o la adrenalina, ¿sí? Que son hormonas que van a derivar de ciertos aminoácidos. Por ejemplo, en este caso,
la tirosina. La tirosina es un tipo de aminoácido, ¿ok? Entonces, estos aminoácidos generalmente van a ser monómeros, ¿ok? Van a ser como especies de el pilar base, ¿ok? Para formar, en este caso, componentes entrecortado. Buenos días. ¿Todos los demás me escuchan igual? ¿Está entrecortado o cómo? Profe, yo lo escucho bien. Creo que es alguien que tiene el micrófono encendido, profe. Entonces puede ser el internet de cada persona, ¿sí? Porque si hay otros que sí me escuchan bien, puede ser el internet, ¿ok? Trata de repararlo o de actualizarlo, no sé, a ver si se escucha mejor, ¿sí? Ok, bueno, continuando, entonces, los aminoácidos, ¿verdad? Lo que les decía, van a ser monómeros, van a ser componentes esenciales para la formación de proteínas. De todas formas, ya yo les voy a dar una serie de ejemplos para que lo puedan entender mejor. Existen alrededor de aproximadamente 300 aminoácidos. Ok, perfecto. Existen aproximadamente alrededor de 300 aminoácidos en la naturaleza, ya sea en microorganismos, en las plantas o en los animales. Sin embargo, solamente 20 están codificados bajo nuestro ADN, ¿sí? Van a hacer, en este caso, una codificación por una traducción, una transformación de nuestro ADN y se van a sintetizar 20 aminoácidos como tal, los cuales al unirse van a formar distintas proteínas, ¿ok? Pero estos 300 aminoácidos que les acabo de decir van a ser originados a partir de estos 20 aminoácidos iniciales que se formaron de nuestro ADN. Es decir, por diversas transformaciones, por diversas reacciones, ellos van a sufrir una reacción y van a formarse o se van a subdividir diversos aminoácidos. Pero los primeros son los 20 aminoácidos, los cuales son los que vamos a estudiar en esta clase como tal. Aquí en esta imagen pueden observar la estructura general de un aminoácido. Ojo, la estructura general, la estructura base para todos los diversos aminoácidos que existen. ¿Cuál es la estructura base o cuál es la estructura fundamental de un aminoácido? Él se va a componer de un carbono alfa central. Fíjense esta C que se encuentra aquí, eso es un carbono unido a su mano izquierda a un grupo amino cargado positivamente, y a su mano derecha va a tener un grupo carboxilo, que es el COOH, un grupo carboxilo cargado negativamente. Esto de lo que yo les digo de cargado positivo y negativamente es a condiciones de pH fisiológico, es decir, a pH neutro, pH 7. Recuerden lo que hablábamos la clase anterior de los pH, así que pónganse un poco pilas porque de lo de la clase anterior es mucho lo que se va a hablar de aquí, ¿ok? Entonces, este aminoácido va a estar compuesto por un carbono central, repito, a su lado izquierdo un grupo amino cargado positivamente y a su lado derecho un grupo carboxilo. A su misma vez también tiene un átomo de hidrógeno, ¿ok? Y una cadena lateral R. Esta cadena lateral R es la más importante, digámoslo así, desde el punto de vista clasificativo de los aminoácidos, puesto que esta cadena R es la que va a variar en los diversos aminoácidos existentes. Es decir, de acuerdo a la composición que se encuentra en esta cadena R, va a recibir un diferente nombre ese aminoácido, ¿ok? Es decir, van a componerse a partir de esta cadena R estos 20 aminoácidos que existen en la naturaleza. De todas formas, aquí yo le dejé por decirlo así, una copia donde está la composición o la característica de ese aminoácido. Un carbono alfa simétrico con 4 sustituyentes. ¿Cuáles son los 4 sustituyentes? El grupo amino,
el grupo carboxilo y una cadena lateral R que va a variar de acuerdo al aminoácido existente más este grupo, este átomo de hidrógeno, ¿ok? Entonces, vuelvo y repito, esta es la conformación estructural general de un aminoácido. Él es como un monómero. Seguimos. Estos aminoácidos van a recibir lo que les digo, unas subclasificaciones. Y a partir de estas clasificaciones es que vamos a encontrar o vamos a observar los diferentes o los 20 aminoácidos que yo les acabo de nombrar. Es decir, hay una clasificación que se llama según las cadenas laterales, es decir, van a encontrarse aminoácidos neutros, pero también pueden encontrar en ciertas literaturas como aminoácidos con grupo R no polar. Grupo R significa que es la cadena R no polar, perdón. Es la cadena R no polar. Estos, generalmente, estos aminoácidos van a estar compuestos, ¿sí?, de un radical insoluble en agua. Es decir, no van a tener la capacidad de tener carga eléctrica a pH y por lo tanto no pueden formar puentes de hidrógenos con el dipolo, en este caso el agua. Presentan cadenas laterales hidrofóbicas que repelan el agua según la polaridad, ¿ok? Y por lo tanto se denominan no polares. Aminoácidos con grupo R no polar. ¿Cuáles son esos aminoácidos con grupo R no polar? Pues bien, aquí está muy chiquitito y aquí se lo voy a colocar más. Aminoácidos con grupo R no polar. Tenemos en esta sección a 9 aminoácidos. 9 aminoácidos componen esta clasificación de aminoácidos grupo R no polar. ¿Cuáles son esos aminoácidos que se encuentran en esta sección? Bueno, tenemos a la glicina, tenemos a la alanina. Las letras o las palabras están escritas en inglés, pero bueno, yo se las traduzco y a la misma vez pueden observar en otra literatura donde salen en español. Pero en esta diapositiva que conseguí están en inglés. Pero, vuelvo y repito, el aminoácido que están en esta sección son la glicina, alanina, valina, que es el tercer aminoácido, leucina, metionina, isoleucina, prolina, fenilalanina y triptófano. ¿Ok? Son 9 aminoácidos que pertenecen al grupo R no polar. Por ejemplo, o detalladamente, para que más o menos puedan saber la composición de cada uno de estos aminoácidos, lo que les decía, la estructura general del aminoácido es un grupo amino, un grupo carboxilo, un grupo hidrógeno y la cadena lateral R, que está en este caso sombreada rosadamente. Fíjense que la cadena lateral R de cada uno de los aminoácidos es diferente, ¿sí? Entonces, esta cadena lateral R que les decía, es la que le va a conferir ese nombre o esa característica específica a ese aminoácido. Por ejemplo, tenemos a la glicina. La glicina es el aminoácido más pequeño. Está formado, fíjense bien, por otro átomo de hidrógeno. E inclusive es el aminoácido considerado que tiene la cadena lateral más pequeña posible. Es el aminoácido más pequeño. Asimismo, tenemos también a la alanina y a la valina. ¿Cuál es la diferencia o la característica presente en él? Que en este caso está formado por cadenas hidrocarbonadas, ¿sí?, alifáticas, es decir, que son cadenas ramificadas y estas cadenas van a variar desde, por ejemplo, un grupo metilo, fíjense que está compuesto un grupo metilo, ¿sí?, la alanina, y este tiene también grupos metilo en su composición, pero más que la alanina. A diferencia de la leucina,
¿ok? Y la isoleucina, por ejemplo, que están formados por butilos. Se llaman butilos porque en este caso están formados por 4 átomos de carbono, ¿ok? 4 átomos de carbono, por eso se denominan butilos, es la diferencia entre uno y otro. Sin embargo, fíjense que vamos avanzando más y cada vez hay más conformaciones. En este caso tenemos a la metionina y por ejemplo la prolina. La metionina en este caso es semejante un poco a la leucina. La única diferencia en este caso es que él contiene un tioéter. Un tioéter es porque, a diferencia del butilo, que tiene 4 átomos de carbono, este tiene incorporado en su cadena un grupo, un átomo de azufre, que es la S que se encuentra aquí, ¿ok? Esa es la característica propia en este caso. Sin embargo, por otro lado, la prolina tiene otra configuración, el cual es más cíclica, es como más formada en forma de anillo. Es la diferencia en estas características de cada uno de ellos. Por otro lado, también tenemos a la fenilalanina y al triptófano. La fenilalanina, por ejemplo, tiene un residuo fenilo, que es este que se observa aquí con un anillo incorporado en su estructura. Y también tenemos al triptófano, que presenta un grupo indol. Se llama así, grupo indol. Ambos, estos dos aminoácidos, tienen una subclasificación más propia de ella, junto con un aminoácido que es la tirosina, que ya lo vamos, él pertenece a otra clasificación, es decir, a otro grupo, pero ellos tres juntos son caracterizados por pertenecer al grupo de los aromáticos, es decir, tienen esa característica particularidad ellos tres, porque presentan en su estructura unos anillos. Entonces, vuelvo y repito brevemente, en este grupo de aminoácidos son hidrofóbicos, no reaccionan, en este caso no forman puentes de hidrógeno con el agua, ¿ok? Y por lo tanto, en este caso son llamados grupo R no polar. Aquí tenemos 9 aminoácidos: glicina, alanina, valina, leucina, metionina, isoleucina, prolina, fenilalanina y triptófano. Son los 9 aminoácidos que pertenecen a este grupo y cada uno es característico por su cadena lateral R, ¿ok? Sin embargo, tienen su estructura base, es decir, todos van a estructura base, que son el grupo amino y su grupo carboxilo más su ion hidrógeno. ¿Ok? Ajá. Continuamos, ¿ok? Con los demás aminoácidos. Ya llevamos de los 20, llevamos 9 descritos. Entonces, tenemos a la otra sección, que en este caso son los aminoácidos con R polar, en este caso sí son polares, pero sin carga eléctrica, ¿ok? En este caso son aquellos que son aquellos radicales capaces de formar puentes de hidrógeno con el agua, ¿ok? En este caso sí son capaces de formar puentes de hidrógeno. Ellos son clasificados como polares, pero sin carga, ¿ok? ¿Cuáles son los aminoácidos que están en este grupo? Pues bien, aquí tenemos al aminoácido llamado serina. Serina es el otro aminoácido. Tenemos a la treonina. Treonina es el otro aminoácido. Sé que los nombres son complejos y los están escuchando, bueno, no sé si por primera vez, pero ustedes cuando vayan a estudiar con sus apuntes, con sus libros, con su información que tengan de Google, van a irse adaptando a los nombres, no se preocupen, ¿ok? Esto es nuevo para algunos, no sé para otros, pero bueno. Entonces, continúo. Tenemos aquí a la serina, tenemos a la treonina, tenemos a la cisteína, tenemos a la tirosina. ¿Se acuerdan que él junto con la fenilalanina que yo les hablaba aquí
y el triptófano pertenecen al grupo de los aromáticos, porque así lo pueden observar, lo van a encontrar en ciertas literaturas. Pero él pertenece a esta clasificación, ¿ok? De grupos R, polar sin carga. Tenemos a la asparagina, y también finalmente tenemos a la glutamina, se llama glutamina, ¿ok? Entonces, estos otros 6 aminoácidos pertenecen al grupo de R polar sin carga eléctrica, ¿ok? Por ejemplo, la serina y la treonina, ellos se van a caracterizar porque en su grupo o en su cadena lateral R presentan un grupo OH, un grupo hidroxilo, se llama así, grupo OH hidroxilo, ¿ok? Por otro lado, vamos a tener, ¿ok?, a las paraginas, ¿sí?, y a la glutamina, que también pertenecen a este grupo, y en este caso van a presentar en su cadena lateral un grupo amida, se llaman así, grupos amida, ¿ok? Mientras que la tirosina, por otro lado, presenta un grupo fenólico, ¿sí? Y lo que les repetía hace rato, que ellos por presentar en su característicamente este anillo, van a pertenecer junto con la fenilalanina y el triptófano al grupo aromático. Luego tenemos entonces a la cisteína. La cisteína tiene un grupo tiol, se llama grupo tiol, ¿ok? Y es particularmente característico, puesto que es el único aminoácido, escúchese bien, es el único aminoácido que se puede unir a otra cisteína y formar puentes disulfuros a través de la oxidación de este grupo tiol. Es el único aminoácido que tiene esta característica, es decir, se puede unir a otro igual que él y formar un puente disulfuro. ¿Ok? Estos son los 6 aminoácidos que pertenecen al grupo R polar sin carga. Serina, repito, treonina, ellos tienen un OH en su estructura. La cisteína, que tiene en un grupo tiol, ¿ok? Y se puede unir con otro para formar puentes disulfuro. Tenemos la tirosina, que tienen un anillo, ¿ok? Tenemos en su cadena lateral R, por supuesto. Tenemos la asparagina y tenemos la glutamina, que presentan un grupo amida en su estructura, es decir, en su cadena lateral R. Ok, ya tenemos 6 más de esos 20 aminoácidos que ustedes se tienen que aprender, que tienen que estudiar. Ok. Luego tenemos los últimos aminoácidos. Los últimos aminoácidos son aquellos, en este caso, que se llaman grupos R polar, pero con carga eléctrica. Es decir, son aquellos que con el radical del grupo carboxilo, en este caso, tienen la tendencia a ceder protones, y los que tienen el grupo amino con carga positiva son los que tienden a aceptar los protones. Por eso se les coloca el ácido aspartico aquí y el ácido glutámico. Es decir, tienen la particularidad de que en este caso a pH, ellos tienen la capacidad de ceder protones, y hacia el otro aceptar protones. ¿Por qué? Porque si una sustancia, yo les decía en la clase anterior, si una sustancia te cede protones, tiene que existir otra sustancia que te los acepte, ¿sí? Entonces, este es un ejemplo, una particularidad de estos aminoácidos, ¿ok? Pero, bueno, esa es una característica propia de estos dos, pero detalladamente, estos aminoácidos, por ejemplo, aquí tenemos a los restantes, que son 5. Tenemos a la lisina, se llama el otro aminoácido, lisina, arginina y histidina se llama. Y también tenemos al ácido aspartico y al ácido glutámico. Sin embargo, en su forma desionizada, ellos pueden llamarse aspartato y glutamato, ¿ok?
En este caso, una vez que ellos se encuentren desionizados. Entonces lo van a encontrar como ácido aspartico o ácido glutámico, o aspartato o glutamato. No es lo mismo porque es una forma desionizada, pero es la misma característica de ese aminoácido. Entonces, la particularidad de estos aminoácidos que tienen grupo R polar es que van a estar cargados ya sea positiva o negativamente. Entonces, por ejemplo, estos tres primeros tienen cargas positivas a pH fisiológico. En este caso tenemos a la lisina. La lisina tiene una cadena lateral R formada por un butilamonio. Butilamonio porque tiene 4 átomos de carbono, 1, 2, 3 y 4, ok, en su cadena lateral R, más un grupo amino. Por lo tanto, se denomina un butilamonio. Luego tenemos la arginina, que tiene esta composición, se llama grupo guanidino, ¿ok? Grupo guanidino. Y la histidina, en este caso, tiene un residuo llamado imidazol. Su cadena lateral R se llama residuo imidazol, ¿sí? Y el ácido aspartico y el ácido glutámico, lo que les llama más o menos característicamente ellos, a un pH ácido, van a estar cargados negativamente, ¿ok? Ellos van a estar cargados negativamente. Ok, entonces, en este grupo tenemos a la lisina, a la arginina, histidina, ácido aspartico y ácido glutámico. Estos son los 20 aminoácidos que pueden unirse para formar polímeros, polímeros cada vez más grandes, ¿ok? Ustedes dirán, ¿pero qué son polímeros? Allí es cuando yo les invito para que se imaginen como un collar de perlas, un collar donde cada perla es un aminoácido. Un aminoácido es un monómero, en este caso es una perla, imagínenselo. Entonces, esas perlas tienen que unirse, pero para formar polímeros. ¿Y cómo se unen? Ellos se van a unir a través de un cordón, ¿cierto? Entonces, ese cordón le vamos a llamar enlace peptídico, ¿ok? Enlace peptídico. Y esta unión entre un aminoácido y el otro se da a través de una reacción de condensación. Y se llama reacción de condensación, puesto que cuando ellos se unen, se elimina o se libera agua en la reacción que se esté dando, ¿ok? Entonces, los aminoácidos que participan en esta reacción hacen que el grupo carboxilo de un aminoácido reaccione con el grupo amino del otro aminoácido, pero ya lo vamos a ver en otras imágenes que tengo más adelante. Pero imagínenselo, una perla se une con otra a través del cordón que se llama enlace peptídico, pero esa reacción se llama reacción de condensación porque se libera agua. Pero ¿cómo se une? El grupo amino, ¿ok? El grupo amino de uno se va a unir al grupo carboxilo del otro, ¿ok? Y así sucesivamente van a formar lo que se llaman polímeros. Y estos polímeros unidos por muchos aminoácidos componen finalmente lo que se llaman proteínas, ¿ok? Los polímeros formados por estas uniones van a recibir diferentes nombres, pero el punto final de ellos es, en este caso, proteínas. ¿Claros con ellos, chicos? Sí, estas diapositivas van a estar en Acrópolis. Yo las subí, creo. Bueno, si no, ok, vamos a continuar entonces. Pero si van entendiendo más o menos lo que es los aminoácidos. Profe, me enredo un poquito en esto de lo último que explicó, ¿sí? Que es lo último. En lo de los grupos GR con carga eléctrica, creo que es. Bueno, vamos a hablar ahorita más de esa sección, en cómo está ionizado ese aminoácido.
Ahorita vamos a ver si yo te respondo eso con la siguiente diapositiva, porque es una de las propiedades de los aminoácidos, es eso, la ionización de ellos. Es decir, cuando están cargados positiva y cuando están cargados negativamente. Ya lo vamos a ver si te queda un poquito más claro, ¿ok? Pero bueno, lo que yo quiero es que ustedes sepan que existen 20 aminoácidos. Estos 20 aminoácidos van a estar clasificados en 3 secciones. Unos sin carga, otros con carga, ¿ok? Y otros neutros, ¿ok? Entonces, de acuerdo a la cadena lateral, ellos van a recibir los diferentes nombres, que son 20 aminoácidos que se tienen que aprender. Ok. Para continuar, entonces, tenemos que estos aminoácidos también tienen una propiedad, ¿ok? Una propiedad característica que se llama estereoisomería de los aminoácidos. ¿Qué es la estereoisomería? La estereoisomería, más que todo, es, por decirlo así, es como que cuando algo es isómero de algo. Es decir, son compuestos que van a tener, es decir, existen algunos aminoácidos que son como que en este caso van a tener una igual fórmula, es decir, una fórmula igual, estructural, igualita, ¿ok? Pero con diferente configuración tridimensional, geométrica, como se quiera ver, ¿ok? Se ha estudiado que este carbono asimétrico, ¿ok? Va a quedarse igual, pero si le colocamos, por decirlo así, un ejemplo, un espejo, ¿ok? Ellos van a superponerse, en este caso van a ser oponibles, mejor dicho, como tal. Y esos, cuando son oponibles, ¿ok? Que son imagen especular de uno del otro, fíjense que este grupo amino está al lado izquierdo, pero si le colocamos un espejo, él va a aparecer en este lado, en el lado derecho. Entonces, eso es lo que se llaman enantiómeros. Es decir, son oponibles, pero no superponibles. Y esto, se los digo, es porque existe una configuración, un llamado, que se denomina, si el grupo amino está al lado izquierdo, es la forma L. En este caso se llama alanina, entonces sería L-alanina. Y esta conformación predomina en la formación de las proteínas que existen en nuestro organismo. Por el otro lado, si en este caso tenemos al grupo amino de la derecha, es la forma D, ¿ok? Lo que quiero decirles es con esto, es que existen aminoácidos que son enantiómeros entre ellos, es decir, son oponibles como tal. Y al ser oponibles, van a tener una configuración L y son los que van a formar, en este caso, las diversas proteínas que existen como tal en nuestro organismo. Es decir, son isómeros ópticos, ¿ok? Son isómeros entre ellos. En este caso, la geometría o la isomería geométrica va a ser L y D, ¿ok? Eso es lo que es la estereoisomería. Son aminoácidos que son oponibles, y se llaman enantiómeros. Ok. Para hablar ahora lo que me preguntaba el estudiante ahorita, de que si carga positiva y de carga negativa, ¿qué es eso? Dios mío, no lo entiendo. Ok. Vamos a hablar de lo que es la ionización. ¿Se acuerda que en la clase anterior nosotros hablábamos de un concepto base, que era la ionización en este caso? La ionización va a referirse a lo que era el ácido y los bases, ¿se acuerdan? En la clase anterior. Entonces, la ionización de acuerdo al pH. ¿Qué quiere decir esto? Los aminoácidos presentan grupos funcionales capaces de ionizarse, respondiendo a variaciones del pH. Es decir, a un pH muy ácido generan una forma catiónica, cargados positivamente, y a un pH muy básico generan una forma aniónica. ¿Qué quiere decir eso? Fíjense, aquí les adelanto esta presentación. Un aminoácido, escúchese bien, a pH neutro, a pH fisiológico, se denomina ion dipolar. ¿Por qué ion dipolar? Porque él va a estar cargado
negativamente por el grupo carboxilo y positivamente por el grupo amino. Entonces, entre estas cargas se igualan y es una carga neta igual a 0. Esa es la conformación natural de un aminoácido, pero solo a pH 7, es decir, a pH neutro. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Que cuando un pH está muy ácido, genera una forma catiónica, es decir, se va a cargar ese aminoácido positivamente. Ya vamos a ver cómo se carga positivamente. A un pH muy básico, es decir, a una variación de pH básico, se carga negativamente y es la forma aniónica. Eso lo vimos en la clase anterior, ¿no? La forma catiónica y la forma aniónica. Recuerden que en la clase anterior yo les hablaba que en la sección de ácidos y bases, si una sustancia es ácida, ella es capaz de ceder protones al medio. Y si una sustancia es ácida, a juro, tiene que existir una sustancia básica en el medio. ¿Por qué? Porque si el otro te cede, el otro te tiene que aceptar los protones. Es decir, si yo estoy aquí dándoles una clase, yo tengo que tener a alguien que me esté escuchando. En este caso son ustedes. Eso es lo que es en este caso las soluciones acuosas de ácido base. Si yo te cedo, el otro me acepta. Y recuerdan que yo les hablaba del agua, el solvente universal. Pues bien, porque el agua tiene la capacidad, en este caso, de que un ácido débil pueda disociarse fácilmente. Es decir, por ejemplo, el ácido clorhídrico se disociaba con el agua, se liberaban protones e hidrógeno, y por el otro lado, cloro como tal. Entonces, por eso es que el agua es el solvente universal. Entonces, vuelvo. Existen lo que es entonces aminoácidos que a pH neutro tienen carga neta 0, cargados negativamente por el grupo carboxilo y cargados positivamente por el grupo amino. ¿Ok? A su misma vez, para que podamos entender, existe lo que es la curva de titulación. Aquí en la curva de titulación explica el efecto del pH sobre la estructura del aminoácido. Explica mucho más, aún así lo que ya yo les estoy diciendo como tal. ¿Cómo lo explica? Fíjense aquí, vuelvo y repito, a un pH neutro tenemos a un aminoácido neutro, ion dipolar, cargado negativamente y positivamente, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si cambiamos ese pH y lo colocamos básico? En este caso, como tal, cuando en este caso, aminoácido, es decir, cuando cambia el pH, cuando hay un cambio como tal en ellos, va a ceder, en este caso, protones al medio, ¿ok? Va a ceder los protones. ¿Y de dónde los cedes? Del grupo amino. Y por lo tanto, ese aminoácido va a quedar cargado negativamente, puesto que mantiene la carga negativa de ese grupo carboxilo, ¿ok? Entonces, a un pH básico, el aminoácido queda cargado negativamente, puesto que este ion amonio le cedió los protones, los iones protones o los iones hidrógenos al medio como tal, a la sustancia, para poder equilibrarse. Pero, ¿qué pasa si en este caso la sustancia es ácida? Si la sustancia es ácida, la concentración de protones en el medio, ¿ok?, va a aumentar considerablemente. Y como aumenta tanto la concentración de iones protones, tiene en este caso, ¿ok?, ¿qué le sucede al grupo carboxilo? Va a aceptar, ¿sí? Fíjense que aquí está COO a un pH neutro, pero si lo metemos a un pH ácido, ese grupo carboxilo que está cargado negativamente se va a cargar positivamente como tal, porque va a aceptar los iones protones que se encuentren en la sustancia. Entonces quedaría COOH, ¿ok? A un pH ácido, entonces la carga es positiva como tal. Entonces, lo que quiere decir en esto que a un pH neutro vamos a encontrar entonces un aminoácido dipolar, ¿ok?, neutro con sus cargas, mientras que a un pH básico
va a estar cargado negativamente, puesto que en este caso van a ceder los iones protones del ion amonio, del grupo amonio. Y a un pH ácido, ok, va a estar cargado positivo porque en este caso va a aceptar esos iones hidrógenos, el grupo carboxilo, y por lo tanto queda positivamente cargado. Ahora bien, para que se pueda ver mejor en una curva de titulación, aquí lo podemos entender aún muchísimo más. Fíjense, aquí tenemos al aminoácido. En este caso vamos a ver que existe una reacción a la izquierda y una reacción a la derecha. Es decir, si lo colocamos a un pH ácido, él va a tener una forma protonada, es decir, una forma, ¿ok?, catiónica, ¿sí? Mientras que en este caso, si lo colocamos a un pH básico, va a tener una forma desprotonada. Lo que les dice aquí, la carga y la estructura varían de acuerdo del pH. Se parte de una forma catiónica, ¿ok? Y luego va a llegar a una forma aniónica. Pero ¿qué pasa? Que existe una forma que se llama, la que no les he nombrado, que se llama forma zwitteriónica. Y es llamada así puesto que es el punto isoeléctrico, el punto intermedio que puede existir entre ellos, que es esta parte aquí del ion dipolar, el ion neutro como tal, que es la carga neta 0. Entonces, tenemos, por ejemplo, ustedes van al laboratorio y ustedes quieren ver cómo se comporta ese aminoácido. Pues bien, tomamos un aminoácido que se llama glicina, ¿ok? Tenemos en este caso, el eje de las X, el eje de las Y, perdón, tenemos al pH. ¿Se acuerdan que el pH tenía una escala del 0 al 14? ¿Se acuerdan que yo les daba en la clase anterior? Y en esa escala, entre el 0 y el 7, se consideraban pH ácidos. Y del pH 7 al 14 se consideraban pHs básicos. Ok, entonces, ¿qué pasa allí? En este caso, como tal, ¿sí? De la curva, le estamos en el eje de las Y, vamos a ir añadiendo una base fuerte. Es decir, una base fuerte se va a caracterizar por la capacidad, en este caso, de disociarse en la disolución, aportando al medio grupos OH cargados negativamente como tal. Entonces, partimos, esta parte aquí no existe. Imagínense que esto no existe y esto tampoco. Tenemos a nuestro aminoácido primeramente cargado positivamente a un pH ácido, pero vamos a irle añadiendo a medida en concentraciones más altas de OH, de esta base. Él va a comenzar a aumentar su pH porque va a comenzar a variar, ¿ok? Él va a comenzar a variar puesto que él en este caso se va a comenzar a cargar negativamente o en este caso va a tener una carga neta 0 primeramente. Es decir, fíjense que de este COH pasa a ser COO una vez que lo cargamos negativamente, puesto que está en el medio ácido y él va a ceder esos protones. Entonces, si está en un pH medio ácido, que era lo que les decía, una sustancia ácida cede protones, los cede en el medio y necesita alguien que lo capte, en este caso la solución básica, los va a captar. Entonces va a llegar un punto en el cual si le seguimos añadiendo ese OH, va a llegar a un punto intermedio, un punto isoeléctrico que tenemos a un aminoácido cargado positivamente y cargado negativamente, es decir, tienen una carga neta 0, llamado forma zwitteriónica, ¿ok? Pero si seguimos aumentando las concentraciones de ese OH, él va a seguir aumentando el pH, es decir, va a pasar de un pH ácido a un pH básico. Y una vez que se encuentra allí, este grupo amonio que se encuentra positivo va a también ceder su ion hidrógeno y por lo tanto va a quedar el aminoácido desprotonado cargado completamente negativamente porque lo va a ceder también al medio. Es decir, ese aminoácido se va a cargar de grupos OH, cargas negativas como tal. Entonces, en conclusión, ¿sí? En conclusión,
podemos observar entonces cómo este aminoácido puede variar, puede tener una conformación diferente de acuerdo al pH que él se encuentre, de acuerdo al medio que él se encuentre. Porque bien recuerden que existen también cambios de pH en nuestros organismos y ellos tienen que sufrir cambios, tienen que adaptarse como tal. Y esa es la forma como ionizadamente ellos pueden cambiar su carga eléctrica para que puedan funcionar como tal, ¿sí? En esta curva también se observan otros puntos característicos que lo van a observar en la literatura. Fíjense que este espacio rosado como tal es amplio. Eso significa que a medida de que existen aminoácidos o existen condiciones intracelulares en el cual ese cambio de pH como tal, ¿sí? Va a mantenerse uniforme, equilibrado, puesto que en este caso no va a ser un cambio brusco, no va a ser un cambio de una, porque en este caso va a haber una alteración fisiológica, ¿ok? Entre la célula y este aminoácido. Entonces, esta región se llama región de tamponación, porque mantiene todavía un espacio o intervalos crecientes de soluciones ácido-base de forma equilibrada, tanto aquí como aquí, ¿ok? Que van pasando de un pH ácido a un pH neutro y pasando de un pH neutro a un pH básico. También podemos observar lo que es la pK. La pK se llama la constante de disociación de un ácido. Esta constante de disociación va a ser igual en este caso al pH que se encuentre en el medio. Es decir, si el pH se encuentra en ácido, este va a tener un pK de 2,34. Por ejemplo, por lo tanto tiene un pH ácido. Y si el pK2 tiene en este caso está en un medio básico, va a tener aproximadamente 9,60, es decir, un pH básico. Entonces, los aminoácidos en medios acuosos van a reaccionar en función al pH como tal. Y también van a estar reflejados en cuanto a la constante de disociación de esos ácidos débiles. En este caso, la capacidad de ellos de disolverse. Aquí, obviamente, lo que les digo, un punto isoeléctrico de un aminoácido ácido siempre debe ser un valor de pH ácido y un punto isoeléctrico de un aminoácido básico va a ser un pH básico como tal. ¿Sí entendieron un poco lo que es la ionización del aminoácido? Ahora sí. Chicos. Profe, Sí, yo no veo profe, sí la pantalla. entendimos. ¿Cómo? Ok. No me sale. Estaban dormidos, como que era. Bueno, ajá. Continúo. Entonces, una vez que ya saben lo que es la ionización de estos aminoácidos, tenemos en este caso lo que hablábamos del enlace peptídico, que es el enlace peptídico. El enlace peptídico, ¿sí? Es la forma, en este caso, cómo se unen los aminoácidos. ¿Se acuerdan lo que yo les hablaba hace rato? ¿Cómo se unen? ¿Cómo se une en este caso? Por medio de ese cordón va a unir una perla con otra. Entonces, eso se llama enlace peptídico y es una unión que se va a formar entre el grupo carboxilo y el grupo amino de otro aminoácido. Así es la forma o es la unión como tal, ¿sí? Entonces, se forma por la unión entre un grupo amino de un aminoácido y el grupo carboxilo de otro, a través de una reacción llamada reacción de condensación. ¿Por qué? Porque se elimina agua. Y múltiples aminoácidos unidos entre sí por enlaces peptídicos dan origen a lo que se llaman péptidos y proteínas. ¿Qué son los péptidos o cuáles son las diversas conformaciones que vamos a observar? Son estas.
A través de las uniones de estos enlaces, ¿sí? A través de las diversas uniones que van a existir, van a recibirse nombres particulares, ¿ok? Por ejemplo, ¿cuáles son los nombres? Primeramente, tenemos al dipéptido. El dipéptido es es una conformación de dos aminoácidos unidos a través de un enlace peptídico. El tripéptido, por otro lado, son tres aminoácidos unidos ¿por quién? Por el enlace peptídico. El oligopéptido es la unión de 4 a 10 aminoácidos unidos entre sí por ese enlace peptídico también. Y llegamos a una formación de 10 a 50 aminoácidos, ¿ok? Que se llaman péptido. Y más de 50 aminoácidos es considerado una proteína o llamada también polipéptido. Entonces, la conformación, en este caso, ¿sí? De ellos van a originar las proteínas que son indispensables para las diversas funciones o reacciones, en este caso, que se den en nuestros organismos. Aquí, como pueden observar, dice que son macromoléculas compuestas por más de 100 aminoácidos presentes en alimentos de origen animal propiamente dicho. ¿Y cuáles son las funciones en este caso de estas proteínas? Pues muy variadas. Fíjense que tenemos proteínas de transporte, como son las permeasas, que se encuentran, por ejemplo, estas proteínas llamadas permeasas, se encuentran, por ejemplo, en la membrana plasmática de las células. ¿Y qué permite eso? Transportar determinadas moléculas de un lado a otro, ¿ok? Esta proteína ayuda a eso. Tenemos a la hemoglobina también como transporte, que puesto que ellos tienen un núcleo férrico, ¿sí? En el cual existe el hierro, y con eso va a permitir entonces la oxidación y el transporte del oxígeno en las células de nuestro organismo. Existen proteínas contráctiles como son la actina y la miosina, que son proteínas que se van a encontrar en la fibra muscular y que van a ayudar ellas como tal, en este caso al músculo, a contraer o a extenderse ese músculo como tal. Fíjense lo importante que son las proteínas y dónde se encuentran particularmente. Estructuralmente también tenemos a la tubulina, ¿ok? Que es la base de una proteína que está constituyendo en este caso el citoesqueleto celular. Y tenemos también a la queratina, que es de forma estructural, ¿ok? La cual forma parte de una estructura como son el pelo, las uñas, ¿ok? En nosotros. Las uñas de nosotros están formadas por queratina o este tipo de proteína. También tenemos en este caso proteínas de regulación como son enzimáticas, ¿sí? Que son proteínas que cuando veamos la sección de enzimas vamos a observar que son proteínas, ¿sí? Que van a realizar diversas reacciones, ya sea acelerándolas, pausándolas o estancándolas como tal, y por lo tanto son indispensables para realizar las diferentes reacciones biológicas que se den entre células y células. Hormonalmente, también tenemos proteínas, ¿sí? Que fíjense lo que yo les recuerdo que les decía, que a partir de aminoácidos formaban ciertas hormonas, ¿ok? Existen también proteínas que van a regular hormonalmente, como lo son la insulina, que son sustancias que van a regular el azúcar en la sangre. De defensa también tenemos inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas, por ejemplo, ahorita está lastimosamente muy de moda lo del COVID, ¿ok? Entonces tenemos, no sé si se han realizado una prueba donde sale IgM, e IgG. Esos IgM, IgG son inmunoglobulinas llamadas así, ¿ok? Donde la IgM va a decirnos cuando, en este caso, la enfermedad está en fase aguda, mientras que la IgG, llamada así también,
es que te va a indicar que la enfermedad algún momento te dio y por lo tanto vas a tener esas inmunoglobulinas de ese virus como tal en tu organismo. Existen más inmunoglobulinas como la A, que se encuentra en saliva, que es la secretora. Tenemos inmunoglobulinas E, por ejemplo, también, que son aquellas que nos miden cuando hay procesos alérgicos, ¿ok? En las personas, es decir, en nuestros organismos. Tenemos también en este caso de reserva, ¿ok? Tenemos, por ejemplo, la albúmina y el gluten, que se encuentran generalmente en el huevo, son proteínas de reserva y están constituidas por, en este caso, en alimentos como el trigo y la cebada. Es decir, hay diversas funciones de las proteínas, o sea, son muchísimas las funciones de las proteínas como tal. Sin embargo, ellas también, como todo, tienen una clasificación. Generalmente las proteínas se van a clasificar ya sea por su composición o por su forma. Por ejemplo, tenemos a las proteínas por su composición simples, ¿ok? Es decir, que ellas van a hidrolizar fácilmente aminoácidos, y las conjugadas, que aparte de liberar aminoácidos, van a liberar grupos prostéticos, grupos en este caso no proteicos, ¿sí? Y por su forma vamos a tener las globulares, que son esféricas e hidrosolubles. Por ejemplo, tenemos la mioglobina y la hemoglobina, que son proteínas globulares. Una proteína globular sería también la gelatina o el gel de cabello que tienen los hombres, por decirlo así, en su casa, si lo tienen. La gelatina es una proteína globular, ¿ok? Que es fácil, es disolvible en agua, es hidrosoluble. Tenemos proteínas fibrosas, ¿ok? Que en este caso van a ser insolubles, como son el colágeno y la queratina, ¿ok? Entonces, esta es más o menos una de las clasificaciones de ellas como tal. Sin embargo, ellas también presentan una serie de estructuras. ¿Cómo se conforman las estructuras en este caso, de las proteínas? Fíjense bien. Las proteínas tienen niveles estructurales y niveles estructurales jerárquicos, en el cual van de una primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. ¿Ok? La estructura primaria de las proteínas va a ser una secuencia primaria de aminoácidos, es decir, un collar de perlas como tal. En este caso, de forma lineal. ¿Ok? Generalmente es de forma lineal. Por ejemplo, en este caso tenemos ciertos aminoácidos que se unen a través de enlaces peptídicos, es decir, es una secuencia de aminoácidos libremente, ¿sí? Entonces, luego tenemos, pasando a más complejidad, niveles estructurales secundarios. ¿Qué pasa aquí con este nivel secundario? Que aquí van a haber unos pliegues, ¿ok? Unas disposiciones en alfa hélices, ¿ok? Estructuras helicoidales o beta plegadas, es decir, van a formar zigzag entre ellos como tal. ¿Y cómo se van a estabilizar estas proteínas? A través de unos puentes de hidrógenos entre los aminoácidos. Es decir, es una conformación local de secuencia de residuos de aminoácidos y se dividen en alfa hélices o en beta plegadas, unidas o estabilizadas, mejor dicho, por puentes de hidrógeno. Ya pasamos de enlaces peptídicos a puentes de hidrógeno. Pero ¿qué pasa? Que existen otras conformaciones que en este caso son la estructura terciaria, ¿sí? En este caso es una cadena polipeptídica. Es decir, va a tener una estructura más conformacional. En este caso van a haber fuerzas Van der Waals, van a haber puentes de hidrógeno y disulfuro, ¿ok? Van a haber otros puentes que van a unir a ese polipéptido como tal. Luego tenemos a la cuaternaria. Las cuaternarias en este caso son uniones de varios polipéptidos, es decir, varias uniones de ellos mismos entre sí, ¿ok? Entonces se van a hacer subunidades polipeptídicas unidas por sí
unidas ¿por qué? O estabilizadas ¿por qué? También por puentes electrostáticos, puentes de hidrógenos, ¿ok? Entonces, esas son, también allí entran las bases chi, que también son unas, en este caso, van a ser una conformación estabilizadora entre el doble enlace entre carbonos y nitrógenos, ¿ok? Que se van a dar en esta estructura cuaternaria. Entonces, tenemos una primaria, una secundaria con puentes de hidrógeno, una terciaria con puentes aparte de los hidrógenos, puentes disulfuro electrostáticos, y una cuaternaria que son varias cadenas de polipeptídicas unidas entre sí, ¿ok? Entonces, esas son las estructuras o los niveles estructurales que existen de las proteínas. Pero ¿qué pasa? Que generalmente estas proteínas pueden ser desnaturalizadas. Pueden ser desnaturalizadas ¿por qué o por quiénes? Bueno, pueden ser desnaturalizadas por muchos factores, como uno de los factores sería extremos de pH, ¿ok? Extremos de temperatura, solventes orgánicos que pueden afectar la función biológica de ellas, ¿ok? Y de ciertas toxinas como tal. Sin embargo, escúchese bien, sin embargo, la pérdida de la estructura proteica y por ende la función biológica, ¿ok? No se da en el 100%. Es decir, la desnaturalización implica pérdida de todos los niveles estructurales, excepto el primario, es decir, estos agentes nos van a desnaturalizar las proteínas, pero no el nivel estructural primario, siempre va a quedar allí, puesto que se sabe también que si le acomodamos o le reacomodamos el sistema a la proteína, ella puede volver a su estructura final cuaternaria, es decir, ella puede revivir, por decirlo así, esta proteína. Entonces, ella como tal no se desnaturaliza en un 100%. ¿Ok? Otra cosa para continuar. Y rapiditamente que se me olvidó comentarles. Existen en la clasificación de los aminoácidos, ahorita hasta que me acordé, me pasé eso. Aparte de la clasificación que yo les dije, se sabe también en la literatura que existen aminoácidos esenciales y no esenciales, que era lo que decía aquí en esta diapositiva. ¿Qué son los aminoácidos esenciales? Son aquellos aminoácidos en el cual el cuerpo, es decir, nosotros como tal, no lo vamos a sintetizar muy definidamente. ¿Y qué pasa con eso? Que nosotros lo necesitamos en la dieta cotidiana de nosotros. Es decir, son aminoácidos esenciales que necesitamos que vengan incorporados en la dieta que ingerimos, ya sea en la mañana, el mediodía o en la tarde-noche. ¿Cuáles son los aminoácidos esenciales, profesor? Pues son 10 aminoácidos. Y si yo me tengo que aprender los 10 aminoácidos esenciales, sí. Ahora, pero son 20, ¿cómo sé yo? Bueno, muy fácilmente te puedes aprender los 10 esenciales. Y si dentro de ese grupo no están los otros, es porque no son esenciales como tal. ¿Ok? ¿Cuáles son los aminoácidos esenciales? Tenemos a la valina, a la leucina, a la isoleucina, tenemos a la fenilalanina, al triptófano, a la metionina, a la treonina, a la lisina, a la arginina e histidina. Se los nombro, pero vuelvo y les repito, los nombro muy rápido, no los escuché, no los anoté. Vuelvo y les repito. Vuelvo y les repito. Esos ustedes lo pueden buscar, yo les voy a administrar ciertos también documentos en Acrópolis donde puedan tener mayor información. Profe, no me sale la diapositiva. Ok. Ajá, entonces, estos aminoácidos esenciales son aquellos aminoácidos que van a ser incorporados en la dieta. Ustedes lo van a encontrar en diversos
literatura, ustedes se pueden meter en Google, buscar aminoácidos esenciales y le van a salir los 10 aminoácidos, ¿ok? Esa era una parte que se me había olvidado comentar. Entonces, continúo. Existen las proteínas. Existen proteínas fibrosas, por decir, por ejemplo, el colágeno. El colágeno es una proteína fibrosa que en esta son de forma estructural, ¿ok? Como cartílagos, tendones, ¿sí? Que le van a dar esa tensión a ese músculo como tal. El colágeno se presenta como una unidad estructural llamada tropocolágeno. Y ella consiste, generalmente, la conformación de ellas es que es una tripleta de hélice conformada por residuos aminosídicos, que son 3, los cuales son la glicina, X y Y. X y Y generalmente porque pueden estar conformadas por hidroxiprolinas o por prolinas propiamente dichas. Por eso se coloca X y Y, porque uno puede estar conformado de uno y puede estar conformado de otro. ¿Ok? Asimismo, se dice también que en este caso, tenemos que generalmente cuando hay una deficiencia de esta vitamina C e incluso también de estos residuos del tropocolágeno, puede causar afecciones como el escorbuto. El escorbuto es un empobrecimiento como tal de la sangre, produciéndose manchas lívidas, ¿ok? Ulceraciones en las encías, ¿ok? Y a veces también pueden producir hemorragias. Eso es lo que es el escorbuto. A su misma vez, la falta de este colágeno, ¿ok? Va a disminuirse la función de conferir la tensión, ¿ok? Entre estos tejidos conectivos e encías. También tenemos como proteína fibrosa a la queratina. La queratina es una proteína estructural fibrosa rica en azufre, ¿ok? Y va a pertenecer o va a estar presente, mejor dicho, en formas como la epidermis, en el pelo, en las uñas, en las pezuñas de los animales, ¿ok? Y la característica de ello es que está formada por protofilamentos unidos entre sí como tal, ¿ok? Entonces, generalmente ellos se van a encontrar en pelos, en uñas, es decir, van a ser como esa característica fibrosa, dura, ¿ok? Compacta que se va a encontrar en los seres vivos. También tenemos a las globulares. Las globulares, como ya les dije, tenemos la mioglobina y la hemoglobina. La mioglobina, por un lado, ¿ok? Es una hemoproteína presente en el corazón, en el músculo esquelético, y la función principal de ello es difundir como tal oxígeno, ¿ok? Oxígeno al músculo cuando hay baja oxigenación, e incluso ella tiende a suministrar mayor oxígeno que la misma hemoglobina propiamente dicha como tal. Incrementa la velocidad de transporte de oxígeno en las células, ¿ok? A nivel muscular, y tiene una conformación inclusive cuaternaria desde su punto de vista estructural como tal. Y por último tenemos a la proteína globular hemoglobina, ¿sí? La hemoglobina como tal, además de transportar el oxígeno, en este caso también tiene la capacidad de transportar CO2, que el cual se realiza ese transporte a través de los pulmones. Es considerada una proteína tetramérica, es decir, va a constar de 2 subunidades alfa y 2 subunidades beta, ¿ok? Y cada subunidad va a presentar un grupo hemo como tal. Entonces, va a transportar el oxígeno del aparato respiratorio hacia los tejidos periféricos y el transporte de CO2 desde los tejidos hacia los pulmones como tal. La hemoglobina se encuentra también en el eritrocito, es responsable de ese color rojo por el hierro, ¿sí? Y en este caso va a tener esa función importante de transportar el oxígeno a los tejidos periféricos. Bueno, chicos, esto es lo que es la clase de aminoácidos y proteínas. Si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda,
prendan su micrófono y me la hacen y yo trataré de responderlas. Si no es de la clase también y tienen otra pregunta que sea desde el punto de vista de Acrópolis, todas esas cosas, díganmelo también. Buenos días, profe. Una pregunta. La Buenos días. modalidad de los parciales, ¿cómo va a ser? La